Gracias, mis queridos hoy hermanos y oyentes. Les puse unas alabanzas para que se gozaran con la alabanza del correcto tema del día de ahora. Vamos a comenzar ya con el tema de ahora y vamos a orar antes de iniciar y abrir la palabra de Dios. Los que se quieran hincar, los que quieran quedar sentados, pueden hacerlo. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas. Padre, es bonito alabar tu nombre, glorificar tu santo nombre. Por eso en este estudio, por eso pusimos una alabanza para que las personas que miraran este video alaben también a tu santo nombre. Bueno, Padre Santo, te pedimos que toques el corazón de cada oyente de esta grabación en YouTube, Padre Santo. Personas que quieran saber de tu palabra, Señor, inspirados por la palabra tuya, Señor, inspirada por tu Santo Espíritu y la pluma inspirada que es el Espíritu de profecía. Vamos a comenzar ya con este tema, Señor. Tócale el corazón a cada oyente, Señor. Tócale el corazón que se arrepienta de sus pecados, Señor. Yo oro por sus enfermedades, yo oro por sus familias. Se están pasando por pruebas, se están pasando por luchas, Padre. Tú los acompañas, Señor. Que tú dices, tenemos que dejarlas. Tú dices en tu palabra que debemos dejar las cargas a ti para que nosotros tengamos paz en nuestros corazones. Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y os haré descansar. Así dice la palabra del Señor. Así dice tu palabra, Cristo Santo. Gracias, Señor, y bendícelo y que tenga paz y todas las cargas sean llevadas a ti, Padre Santo, y nosotros podamos sentir alivio en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te oro por nuestras familias, Señor, que están pasando por grandes pruebas en nuestra familia también. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Oro por una tía, una tiasta o tía, como le queramos llamar. Ella está mal, ella se enfermó, Señor. Y la ponemos en tus oraciones, en tus manos está ella, Señor. Y que llegue un mensajero y le hable a través de tu palabra. Y se arrepienta de sus pecados y comience a vivir una vida más mejor, una vida más santa, apartada de todo lo malo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar con el tema rápidamente. Estamos tarde hoy en día, deberíamos de grabar. Siempre grabamos los sábados y lamentablemente no pudimos porque he ido a una iglesia más lejos, ahora visitando una iglesia más lejos, hasta allá por la ciudad de Glendale, ¿verdad? Y ya pues los hermanitos de ahí, de la fe, me pasaron dejando ya noche y por eso no pudimos grabar y por eso no has recibido el video a tiempo. Pero al próximo sábado, primero Dios, voy a tratar la manera de grabar más temprano, aunque sea me voy a pasar a una iglesia más chiquita a apoyar a ciertos hermanitos, ¿verdad? En la misma fe, porque es una iglesia nueva y necesitan ayuda allí y voy a ir a ayudar un tiempo y un rato con ellos, primero Dios, hasta que llega el tiempo de salir de las grandes ciudades,
que ya viene, ya estamos en ese tiempo. No sé cuánto tiempo Dios me vaya a tener trabajando en esa iglesia chiquita, ¿verdad? Pero en plano, voy a también visitar a la iglesia, también en las tardes, tal vez pase visitando a la iglesia grande, donde yo me estaba congregando. Pero de todos modos, vamos a seguir con estas grabaciones ahorita y vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor en este día, por estudiando juntos la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo. Vamos a ver la resurrección de Cristo, que es el día ahora. La semana pasada hablamos de la crucifixión de Cristo. Ahora vamos a hablar de la resurrección de Cristo, y un poquito profundo, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Les voy a tomen nota, por favor. Tomen nota, porque tal vez no vamos a leer todo el día de hoy, tal vez sí, pero vamos a estar hablando de Apocalipsis 14, 6 al 8, y luego lo vamos a ir al 14, 9 al 12, del libro de Apocalipsis. También vamos a estar repasando un poquito de Mateo 27, 52 al 53. Y vamos a también Hechos 12. También no sé si vamos a leer el Hechos 12, pero vamos a solamente leer un poquito de la palabra para entrar directamente al libro que yo les estoy leyendo. Pero a mí me gusta siempre leer la palabra de Dios primero antes de entrar a estos libros bien profundos también, que explican, estos libros explican bien las escrituras también, la amplían más, y es bonito saber las cosas, es bonito aprender cosas nuevas que Dios quiere que nosotros aprendamos por medio también de su palabra. Vamos a ir a Apocalipsis 14, vamos a ir 14, y ¿verdad? Este es un cultito, tómalo como un culto que estamos tú y yo estudiando, y cuando hay 2 o 3 congregándose en el nombre, ahí estaré. No más que aquí no tengo más personas, pero aquí están los ángeles acompañándome, ¿verdad? Yo le voy a decir: Padre, te pido, Señor, que sean tus palabras, no las mías, Señor. Vamos a escudriñar ahorita tu palabra y leer y compartir con otros que no saben estas cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 14, 6 al 8. En este tiempo, mis queridos oyentes y hermanos que me están escuchando, en las iglesias no se oyen hablar de estas cosas hoy en día, mi querido hermano. No se oyen hablar fuerte, solamente hablan de algunas cositas, pero debemos ya de hablar también un poco más fuerte, porque en las iglesias no regulares de nuestra fe no se habla mucho ya de estos temas, solamente dan mensajes suaves, ¿verdad? Y nosotros debemos de dar ya un mensaje un poquito de amonestar para mantener el pueblo nutrido con la palabra de Dios, con la carne asada espiritual. No estoy hablando de carne literal, porque carne realmente no se debe de consumir en estos últimos días. Hoy en día la carne no se debe consumir por la contaminación que tienen las vacas, se enferman las vacas y todo eso. No es saludable las carnes. Plus, nosotros debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos el templo, y debemos de meterle las ensaladas, lechuguitas, nueces, ¿verdad? Todavía soya también. La soya es la proteína que reemplaza la carne también, y también un huevo orgánico, 2 huevos orgánicos que también te comas durante la semana, ¿verdad? Reemplaza también la carne. Eso no hay excusa, pero cada quien con su tema. Si le gusta comer carne y si quiere contaminarse con ella, bien, vaya a hacerlo, pero yo no me estoy diciendo lo que el Señor me ha enseñado, porque hace años atrás, si Dios permitió la carne, hace años atrás, en el tiempo del diluvio, cuando Dios mandó el diluvio para destruir a la gente de pecado en aquel tiempo, los antediluvianos que están en el libro de Génesis, ¿verdad? Y Noé y su familia tenían que apartar los animales del inmundos a un lado y los animales limpios al otro lado, ¿verdad? Que el Señor le había dicho que pudieran comer. ¿Por qué? No había vegetación, porque estaba lleno de agua todo el planeta otra vez, y ya después de que se secó de ahí comenzó el consumo de la carne, pero había muchas personas. Pero Dios
no era el plan y el propósito que el hombre se hiciera carnívoro, sino que vegetariano, ¿verdad? O vegano, en otras palabras, que comieran solamente plantas del campo. Todo está ahí en la palabra de Dios. La palabra está llena de salud, porque Dios quiere que uno sea saludable en todo, ¿verdad? Y bueno, como la rebeldía del pueblo de Israel cuando fue liberado su pueblo en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y Dios quería que su pueblo regresara a la dieta original. Por eso Dios le daba maná del cielo al pueblo. Y también se lo dio también para que también se recordaran del día de reposo al mismo tiempo. El maná era también un asunto de prueba para el pueblo de Dios en aquel tiempo, para que guardaran el día de reposo, tal como se debe de guardar, ¿verdad? Pero realmente, y daba maná, y el maná representa también en la Biblia la palabra de Dios y la carne de Jesús, o sea, la palabra de Dios, pues, realmente. Pero el maná era saludable, era nutritivo, porque era comida del cielo que se le daba al pueblo de Dios, ¿verdad? Es una historia profunda, grande, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar ya de la resurrección, ¿verdad? Vamos a comenzar ya con el tema bíblico, ¿verdad? Y todo eso. Y ya la salud, otro día lo vamos a presenciar. Tenemos muchos temas sobre la salud y vamos a presenciar en el futuro temas. Tal vez vaya, si Dios permite, no estoy diciendo que se va a hacer, pero si Dios permite, podemos yo invitar a un maestro de esas cosas a que nos dé un poquito de la salud en mi canal de YouTube, ¿verdad? Pero vamos a comenzar ya ahorita en este momento a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 14, 6 al 8, ¿verdad? Y dice aquí, vamos a ir a 6 al 8. 14, versículo 6 al 8. Y escuchen bien esta palabra. Esta palabra es muy importante, ¿ok? Este es parte del mensaje de amonestación a todo el planeta, ¿verdad? Pero no vamos a enfocarnos un poquito en la resurrección, pero vamos a leer el mensaje, se llama el mensaje de los tres ángeles. Vamos a solamente leer ahorita el 6 al 8, y dice así: mensaje del primer y segundo ángel, y mire lo que dice el versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno, mis queridos oyentes, es un evangelio profundo. No nada más embarcarse también en la vida de Jesús, porque es importante saber la vida de Jesús. La vida de Jesús es muy importante y debemos nosotros imitar a Jesús, su carácter, su modo de ser, cómo enseñaba, la táctica, cómo enseñaba al hombre, cómo predicarle al hombre. Hablaba profundo, Jesús hablaba profundo desde lo alto del cielo y penetraba el corazón del hombre. Por eso Jesús tenía seguidores, porque les hablaba la verdad con amor, con una ternura y dulzura, pero también hablaba palabras fuertes por amor a ellos. El evangelio eterno es un evangelio completo. Tenemos que regresar de vuelta a la raíz, regresar desde Génesis, estudiar las historias del pasado para comprender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la historia, vas atrás y luego vas llegando hacia el futuro. Cristo es nuestra fortaleza y debemos de estudiar toda la historia para comprender el libro del Nuevo Testamento. El evangelio eterno es un evangelio completo, profundo. De todo nos habla de la salud, nos habla de la salvación, nos habla de todo. Cristo es la base del evangelio eterno. Y dice aquí, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda la nación, tribu y lengua y pueblo
diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí dice que el juicio empezó, pero empezó ¿en qué tiempo? Empezó del 1844 y todavía estamos en el tiempo del juicio que empezó y está nuestros casos está siendo investigado nuestros casos en el lugar santísimo donde está Jesús, pues, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En juego investigador. Investigative judgment, dice en inglés, pues me cuesta pronunciar la palabra en español, pero están nuestros casos siendo investigados. Realmente Dios ya sabe quiénes van a llegar y quiénes no van a llegar. El caso van a ser, decir, cuando vengan las pruebas, ahí se va a decidir y quién es quién, ¿verdad? Yo oro al Señor que nosotros nos dé la fuerza para poder soportar lo que viene, las pruebas y las luchas y todo, para que nosotros seamos parte del movimiento al fin de este tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Y ¿qué más dice? Aquí donde vamos a ir al versículo 8, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Paremos aquí, mi querido Noé. Aquí está hablando de un sistema que cayó hace tiempo, pero también dice, y otro ángel diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia se encuentra también en el Viejo Testamento. Quería decir, era una ciudad grande, ¿verdad? Que Dios la hizo grande, la fortaleció, ¿verdad? Pero en ese caso fue corrompiéndose, comenzó a perseguir y a matar a creyentes del pueblo de Israel y lo tuvo cautiverio por mucho tiempo también. No, Babilonia en el tiempo moderno es una, digamos, cuando alguien está apostatando de la verdad, cuando alguien no está en armonía con la palabra de Dios, se puede considerar que está en espíritu de Babilonia también. También se aplica a una institución que ha apostatado de la verdad, de que seguían la palabra de Dios y luego comenzaron a corrompirse y luego se hicieron idólatras y comenzaron a hacer cosas que Dios no lo permite en sus 10 mandamientos. Digamos, adoración a las imágenes o cualquier cosa que sea tu idolatría. Una idolatría puede llegar a ser una novela o un muñeco o algo. Y eso es ya un espíritu de Babilonia. Y Babilonia cayó, y ahora estamos hablando de la gran ciudad. La gran ciudad cayó hace años atrás. Cayó. ¿Por qué? Porque cuando cayó la Babilonia, cayó en esas idolatrías paganas y hechicerías y todo eso. Es tremendo la historia. Pero no vamos a llegar otra vez a terminar lo que es la resurrección también de Cristo. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir ahora a leer Apocalipsis 9 al 12. Y dice así: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en cáliz. Puro en el cáliz, dice aquí que más, de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ya estamos en ese tiempo, mi querido hermano, ya estamos llegando a ese tiempo, cuando la marca la bestia va a ser ya activa. Y la imagen de la bestia ya está formada y ya está dando vida, mis queridos oyentes. Y le estoy diciendo esto porque estamos en el tiempo del fin, ¿verdad?
la marca, la bestia, muchos dicen que es un símbolo literal. No, es todo lo que está escrito en Apocalipsis, mis queridos hermanos, todo es un símbolo espiritual. Todo es un símbolo no es la mayor parte de aquí, del Apocalipsis, cuando habla de símbolos y bestias y Babilonia, ahorita en este tiempo, antes en el antiguo tiempo la Babilonia era literal, ahora en la Babilonia, ahora en este tiempo es espiritual. El pueblo de Dios en el Viejo Testamento era literal, y ahora el pueblo de Israel en este tiempo moderno es espiritual. Entonces nosotros, cuando creemos en Cristo y guardamos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, nosotros automáticamente nos hacemos israelitas espirituales, porque somos el escogido pueblo de Dios. Esto es un estudio profundo. Muchos dicen, no, pero yo soy gentil. Pues claro, nosotros somos los gentiles comprados por la sangre de Cristo, que después ya dejamos de ser gentiles y llegamos a ser israelitas espirituales. Así está enseñado. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. No somos así lo dice el Señor en su palabra, mi pueblo somos, y nosotros somos el ojo de su pueblo. Literalmente somos gentiles, sí, ¿verdad? Pero espiritual somos israelitas. Realmente nuestro ticket está para el cielo, realmente comprado con la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, mi querido oyente. Pero vamos a seguir ahora. La bestia, hablando de la marca de la bestia aquí, es cuando viene. ¿Te acuerdas cuando en el tiempo de Daniel, cuando hicieron una estatua y querían que le adoraran a la estatua? Ellos no querían inclinarse a una estatua porque ellos querían ser fieles a Dios. Pues lo mismo va a suceder en el tiempo actual, pero va a ser ahora todo espiritual, que la marca, la bestia, va a ser, la imagen de la bestia es una imagen espiritual, que es un falso día de adoración, cuando el hombre te va a forzar a ir a una iglesia a la fuerza en el futuro. A la fuerza, ¿por qué? Porque dicen que las calamidades Dios las está trayendo y tienen que ir a la gente a la iglesia a la fuerza. Y ese va a ser un día que no es el día que está registrado en los 10 mandamientos, que es el santo sábado, sino que va a ser el domingo. Y ese es el domingo que el diablo escogió para hacer a todo ser humano a adorarlo a él en ese día. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos y oyentes, que ustedes estudien bien la palabra de Dios y obedezcan, y tienen que seguir los rasgos, las raíces del pueblo de Dios antaño hacia ahora, hasta el presente. Que ¿quiénes son los guardadores del sábado? Hay judíos, hay iglesias como la iglesia adventista del séptimo día. Esos son los que guardan los mandamientos, y el diablo está destruyendo y quiere destruir al pueblo remanente. Estamos en una gran guerra y está viendo en nuestra iglesia que el diablo está trabajando duro para tumbar al pueblo remanente, pero está profetizado que el pueblo remanente no es una iglesia grande con miles de miembros, sino que es un pequeño grupo fieles al Señor. El Señor va a tener gente fiel, que va a ser fiel hasta el fin, porque está escrito: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mi querido hermano, y mi consejo es: ten cuidado cuando vengan esas leyes, escoge a quién vas a seguir, porque en el último tiempo solamente van a haber dos grupos nada más: el pueblo remanente y el pueblo de Satanás. Tienes que escoger a quién vas a servir. Tal vez si le sirves al pueblo de Satanás vas a tenerlo todo, tu casa, tu oficina, pero nada más te va a durar 3 años y medio. Profética, literales, porque ya el tiempo no va a ser profético, sino que va a ser literal el tiempo de Klaus. ¿Por qué? Porque si Dios lo hiciera en tiempo profético, no llegara a ser salvo, no hubiera ni un salvo en esta tierra. Por eso el tiempo será cortado, dice la palabra de Dios, por sus escogidos, para que no perezcan, ¿verdad? Y por eso,
Y él va a sellar a su pueblo con un sello, que cuando esté sellado, ese pueblo, ellos van a ser fiel hasta la muerte. Está profetizado que no todos van a morir. No todos van a morir. Algunos sellados van a quedar vivos hasta que se venga Cristo, nomás que van a pasar por el tiempo de angustia, cual nunca se ha habido en este planeta. Ese tiempo de angustia lo habla en Daniel 12, capítulo, versículos 1 y 2, donde habla de la resurrección especial o parcial, como le queremos llamar, pero vamos a ir ahora a regresar al tema de la resurrección. Yo tenía que explicar estos versículos porque, ¿verdad?, hay mucho que explicar, no solamente esto, nomás que tengo un tiempo corto, ¿verdad?, y tenemos que regresar al tema de la resurrección. Esto está citado para la resurrección, ¿verdad?, porque está todo conectado, ¿verdad? Está todo conectado. Y ahora vamos a ir ahora a Mateo 27, 52 al 53. Hay mucho que explicar de estos temas. Vamos a hacer en breve ahorita, porque el mensaje de los 3 ángeles es profundo, es muy profundo, mis queridos hermanos. Vamos a ir ahora a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27. No, este es Marcos. Estamos en Mateo. Mateo 27, 27, 27. 27, 27. 27, rapidito. Ok. Vamos a ir al 52 al 53. Leamos. 52 al 53. Versículo 52 al 57. Dice. Mateo 27, 52 al 53. Corrección. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Leamos. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Mira lo que dice aquí. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabes quiénes son estas personas? Lo vamos a explicar en la lectura que vamos a leer. Yo te lo puedo explicar ahorita, pero mejor te lo voy a leer. Me gusta leerlo porque ahí te lo puedo explicar un poquito más profundo. Pero sí, aquí cuando Cristo resucitó, no resucitó solo, sino que había una resurrección especial cuando Cristo resucitó. Resucitaron muchas personas y te vamos a decir cuáles son el grupo de personas. No hay nombres, pero sí hay un grupo de personas que resucitaron para que testiguaran que Jesús ya había cumplido las profecías, y que era Jesús el que había venido y había sido resucitado. Es muy importante eso, es bien bonito. Vamos a ir ahora al Hechos capítulo 12. Vamos a ir a Hechos capítulo 12. Hechos 12, y dice así. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mira lo que dice aquí. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Ves lo que hizo Herodes? Mató a Jacobo. Ahora sigamos leyendo. Y viendo había agradado a los judíos. Y este es el Herodes que mandó a crucificar a Jesús, parece. ¿Verdad? Ahora viene. Y viendo que había agradado. Este Herodes era el que. Vamos, sigamos leyendo. Y viendo que había agradado a los judíos. Agradado a los judíos, procediendo para prender también a Pedro. Y entonces Herodes, lo que hizo Herodes aquí es que agarró a Pedro para quedar bien con quién, con los judíos. Y los panes
sin levadura, y habiendo prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, que riendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. O sea que la iglesia la iglesia que estaba orando por Pedro para que saliera de la cárcel, porque tenía un plan para Pedro. Y mira lo que pasó. Y cuando Herodes había de sacarle, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo y cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Pedro estaba atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta guardaban la cárcel. He aquí el ángel del Señor vino, y una luz resplandeciendo en la cárcel, y golpeando a Pedro en el costado, despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos, y le dijeron el ángel: cíñate, átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: inválgate en tu manto y sígueme. Entonces aquí vino el ángel. Aquí en este capítulo 12 explica cuando el ángel vino a sacar a Pedro de la cárcel, porque el pueblo de Dios estaba orándole. O sea, Herodes tenía otro plan. Pensaba que iba a llegar el pueblo a librarlo, pero no. Lo que pasó es de que el pueblo mejor oró a Dios, y Dios mandó ¿a quién? A un ángel para que lo sacara de la cárcel. Es lo que está explicando, es lo que dice aquí el 12. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y pasaron una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces, cuando salió ya del ángel, Pedro no sabía que él era un ángel, pensó que no sabía quién era, para que ya después supo que era un ángel, ¿verdad? Y ahora bien, entonces, el número 11, entonces Pedro, volviéndose así, dijo: ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos quiere decir, ¿quién es Marcos? Marcos es Juan, el hijo de María. María es la madre de Juan, era el hijo de Juan. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz le dijo: madre, y Juan es tu hijo, y Juan, ella es tu madre? Acuérdate, de Juan es el mismo Marcos que escribió el libro de Marcos, y Juan es el mismo Marcos que escribió el libro de Juan, y primera de Juan y segunda de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod, la cual, cuando reconoció la luz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que ocurrió adentro y dio a la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le siguieron: estás loca, dice. Y ellos le dijeron que estás loca, pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, dice. O sea, cuando Pedro estaba allá afuera, se reportó, y la que corrió era la muchacha, ¿cómo se llama? Que se llamaba Ruth, y le fue a decir ¿cómo se llama? Dice aquí, el cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó
y no abrió la puerta porque escuchó la voz de Pedro, sino que corrió adentro y le dio le dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Ellos no querían creer que Pedro ya estaba ahí suelto, ya estaba allá afuera. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, pues es su ángel. Ellos pensaban que era un ángel, que era el ángel de él. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, y se quedaron maravillados. Se quedaron maravillados que Pedro ya estaba fuera de la cárcel. Qué cosa. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que cayesen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, y hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido Pedro. Y cuando Herodes le buscó y no le halló, habiendo interrogado a los guardias, ordenó que estos fueran llevados a la muerte, y descendió de Judá a Cesarea y se quedó ahí. Cuando Herodes se dio cuenta que Pedro no estaba ahí en la cárcel, que se había ahí escapado, entonces Herodes mandó llamar a los soldados y les regañó y los mandó a matar, les quitó la vida. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque el territorio de ellos era abastecido por el rey. Y aún señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arrengó. Y el pueblo clamaba diciendo en voz, mira que clamaba en voz, de un Dios y no de hombre, dice. Y al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró y comió y se los comieron los gusanos. Herodes murió allí, mi querido gente, por ser un rey malo, ¿verdad? Y acuérdate que este Herodes, pues, en la historia, pues era un rey malo y quería matar a niños inocentes también. ¿Por qué? Porque quería matar al Hijo de Dios. Yo me imagino que es Herodes. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y Bernabé, Saulo, habiendo cumplido su ministerio, Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su misión, su ministerio, regresaron a Jerusalén, y llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Herodes era un rey malo, mi querido oyentes, y por eso él murió engusanado. Murió engusanado porque él estaba apresionando al pueblo de Dios. También estaba persiguiéndolos a ellos para quedar bien con los judíos. Era un rey malo, ¿verdad? En cambio, Pilato se le ablandó un poco el corazón, pero por el dinero se perdió, ¿verdad? Es tremendo. Vamos a ir es tremendo lo que estaba pasando aquí. Quiero buscar un versículo en la Biblia. Así está la cosa, mi querido. Ahorita vamos a pasar. Quiero acabar aquí. Sí, Herodes, este Herodes que murió engusanado es el mismo que mandó a matar a todos los niños porque tenía miedo que Jesús le ocupara el puesto, porque decían que Jesús iba a ser el rey de los judíos.
un rey, y Herodes temía de que Jesús le iba a tumbar la silla, y por eso es de que quería matar a todos los niños, ¿verdad? Pero realmente Jesús no era rey de aquí, de este planeta, sino que era rey de los cielos, el reino de los cielos. Él es un rey de los cielos, ¿verdad? Él no quería ser rey aquí. Él vino aquí a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario y rescatarnos de la maldición del pecado, ¿verdad? Del pecado, él sea salvado de la muerte del pecado, correcto, ¿verdad? Que desde ahora vamos a ir a la pluma inspirada, vamos a aplicar bien los versículos que acabamos de leer, mis hermanos. Vamos ahora a irnos aquí a la pluma inspirada y vamos a leer el libro que se llama La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Estamos en el capítulo 10. Siempre me gusta, hay citas bíblicas que nos citan, este libro lo cita estos versículos que acabamos de leer. Por eso me gusta leer de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la guía de nosotros. Y lo dice, hace referencia a Apocalipsis 14, 6 al 8, ya lo leímos. Apocalipsis 14, 9, 12, ya lo leímos. También Mateo 27, 52 a 53, ya lo leímos. Y también está Marcos capítulo 16, 1 al 18, ese sí no tuvimos tiempo de repasarlo. Lucas 24, 1 al 50 y Juan capítulo 20 y Hechos 12. Tome nota, vayan a leerlo ustedes por sí mismos como tarea en Marcos capítulo 16 versículos 1 al 18 y Lucas 24 del 1 al 50 y Juan capítulo 20. Esos son los textos bíblicos que no cubrimos, que no hay tiempo para cubrirlos. Ahora vamos a leerles el capítulo 10 de la gran controversia, ¿verdad? Dice aquí, vamos a leer sobre la resurrección. Y dice así: los discípulos entristecidos por la muerte de su Señor. Los discípulos estaban tristes, ¿por qué? Porque supuestamente murió Cristo, ¿verdad? Vamos a regresar otra vez a la historia. Los discípulos entristecidos por la muerte de su Señor y reposaron durante el sábado, o sea, durante el sábado ellos descansaron, mientras que Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en el sepulcro. La noche había transcurrido lentamente, y cuando estaba todavía oscuro, los ángeles que volaban sobre el sepulcro sabían que la hora de librar al amado Hijo de Dios, su amado comandante, casi había llegado. Y mientras esperaban con profunda emoción la hora de su triunfo, un fuerte y poderoso ángel descendió ¿de dónde? Del cielo. Y volando velozmente, su rostro era como un relámpago, a su vestidura blanca como la nieve. Su luz disipó las tinieblas de su camino y hizo que los ángeles malos que con voz triunfal habían reclamado al cuerpo de Jesús y huyeran aterrorizados por el resplandor de su gloria. Uno de las huestes angélica que había sido testigo de las escenas de la humillación de Jesús y que había montado guardia junto a su lugar de descanso, se unió al ángel del cielo y juntos descendieron al sepulcro. La tierra tembló cuando ellos se acercaron y se produjo un gran terremoto. El terror se apoderó de la guardia romana, donde estaba su poder para conservar el cuerpo de Jesús. O sea, aquí está. El terror se apoderó de la guardia romana, o sea, la guardia que estaba cuidando el sepulcro se llenó de terror. Tuvieron como miedo. ¿Dónde estaba su poder para conservar el cuerpo de Jesús? Ellos querían conservar el cuerpo de Jesús para que nadie se lo robara a Jesús. Pero miren lo que pasó. ¿Dónde está el poder de los romanos de conservar el poder de Jesús? El cuerpo de Jesús, corrección. El cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaba el poder para conservar el cuerpo de Jesús?
no pensaron ni su deber, ni en la posibilidad de que los discípulos se llevaran el cuerpo. Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos, un fulgor mayor del sol, la guardia romana cayó al suelo como muerta, o sea, no murieron, sino que cayeron desmayados del susto. Uno de los ángeles retiró la gran piedra que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. Y el otro entró a la tumba y desató los vendajes que cubrían la cabeza de Jesús. Entonces el ángel que había venido del cielo, con una voz que hizo temblar la tierra, exclamó: tu voz, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo fue resucitado el Hijo de Dios? Nada más le llamó, mira, le dijo: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Cuando el Padre llama, wow, dice, sal fuera, dice. Y la muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Jesús se levantó entre los muertos, triunfante y vencedor. Y la hueste angélica contempló la escena con solemne reverencia. Y cuando el Señor salió del sepulcro en su majestad, esos resplandecientes ángeles se postraron en la tierra y alabaron con himnos de victoria y de triunfo, porque la muerte ya no podía retener su divino cautivo. Satanás no había triunfado ahora. Los ángeles de Satanás se habían visto obligados a huir ante la refulgente y penetrante de los ángeles celestiales. Amargamente se quejaron a su rey de que su presa les había sido quitada violentamente, y que aquel que a quien tanto odiaban se había levantado entre los muertos. Satanás y su hueste se habían regocijado de su poder sobre el hombre caído. Había logrado que el Señor de la vida yaciera en la tumba, pero su triunfo infernal fue de breve duración. Porque cuando Jesús salió de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás supo que en poco tiempo tendría que morir, y que su reino pasaría a aquel a quien le correspondía. Se lamentó con ira de que, a pesar de todos sus esfuerzos, el Señor no había sido vencido, sino que había abierto un camino de salvación para el hombre, de manera que todo aquel que quisiera podría avanzar por este y salvarse. Momentáneamente Satanás pareció triste y mostró angustia, y se reunió en concilio con los demonios, con sus ángeles caídos. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, contra a sus ángeles, y vamos a ver. Hizo concilio con sus ángeles para deliberar acerca de qué métodos podían usar a fin de seguir trabajando en contra del gobierno de Dios. Esto ellos ya estaban derrotados, los demonios ya estaban derrotados, el diablo estaba derrotado, pero estaba buscando una manera para derrumbar el gobierno de Dios todavía. Satanás ordenó que sus siervos que se pusieran en contacto con los principales sacerdotes y ancianos, y les dijo, tuvimos éxito en engañarlos, cegando sus ojos y endureciendo sus corazones contra Jesús. Es lo que los ángeles malignos y Satanás dijeron. Miren lo que hicieron con el pueblo de Dios. Por eso los judíos entonces se perdieron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por Satanás. Ahora bien, y les hicimos creer que era un impostor. Miren lo que decía el diablo. Y esa guardia
esa guardia romana llevará la desagradable noticia de que Cristo ha resucitado. Conseguimos que los sacerdotes y los ancianos aborrecieran a Jesús y le dieran muerte. Hagámosle saber ahora que si se proponga el hecho de que Jesús ha resucitado, el pueblo los apedrearía por haber enviado a la muerte a un hombre inocente. Cuando las huestes angélicas se fue al cielo y se disiparon la luz y la gloria, vi que la guardia romana se atrevió a levantar cuidadosamente la cabeza para ver si era seguro que miraban a su alrededor. Estaban llenos de asombro al ver que la gran piedra había sido retirada y que Jesús había resucitado. Y se apresuraron a ir a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos para relatarles la asombrosa historia de lo que habían visto. Cuando esos asesinos escucharon al maravilloso informe, sus rostros se pusieron pálidos, se pusieron pálidos. El horror se apoderó de ellos. Se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de lo malo que habían hecho ellos, pero mira, entonces se dieron cuenta de que sí, el informe era correcto y estaban perdidos. Estaban perdidos. Por unos momentos se quedaron en silencio y contemplándose los unos a los otros sin saber qué hacer ni qué decir. Se quedaron sin palabras, no hallaban qué hacer, estaban afligidos porque supieron que era el Hijo de Dios que había resucitado. Al aceptar el informe equivalía a condenarse a sí mismos. Se reunieron aparte para consultar en cuanto a lo que se había de hacer. Argumentaron que si el informe de que Jesús había resucitado, la historia de ese despliegue de sorprendente gloria y que hizo que la guardia cayera como muerta, comenzaba a circular entre la gente al pueblo y ciertamente se llenaría de ira y los mataría. Ya el pueblo temería porque tenían miedo de los judíos de que si se dieran cuenta que el pueblo de Dios, que Cristo había resucitado, iban a agarrar a piedras a los judíos y los iban a matar. ¿Por qué? Me habían matado a su Salvador. O sea, el pueblo de Dios estaba engañado, el pueblo estaba engañado por estos judíos también. Habían engaños, y por eso estaban preocupados por eso y atemorizados. Por eso decidieron sobornar a los soldados para que guardaran en secreto. Le ofrecieron una gran suma de dinero diciéndoles: decid a vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron y estando nosotros dormidos. Y cuando los guardias les preguntaron qué iba a suceder con ellos porque quedarse dormidos en sus puestos, los dirigentes judíos les prometieron persuadir al gobernador y asegurar de ese modo su tranquilidad. Aquí está la cosa, mi querido Brenda. Estos soldados que supieron la verdad, que miraron estas escenas y cayeron desmayados como muertos, fueron comprados para callar y no decir nada, ¿verdad? O decir otra historia, otra mentira, ¿verdad? La mera verdad, en el tiempo actual hay pastores que quieren ser fieles a Dios, pero son comprados con dinero para callar estos mensajes profundos, para callar el mensaje del primer y segundo y tercer ángel, para que callen y duerman al pueblo con mentiritas y con lichitas y mensajes suaves. Eso pasó en el tiempo de Jesús también. Mucha gente se vendió. Ahora bien, pero por el dinero, la guardia romana decidió vender su honra y estuvo de acuerdo en seguir
el consejo de los sacerdotes ancianos. Ahí está por el dinero, ¿ven? Cuando Cristo, pendiendo de la cruz, exclamó. Cuando Cristo estaba todavía en la cruz, exclamó, consumado es. Las rocas se hundieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Ahí están las tumbas se abrieron. La resurrección parcial en el tiempo de Jesús, cuando Jesús exclamó, consumado es. Y mira, al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía, la gloria del cielo resplandecía en torno del lugar sagrado, y muchos de los judíos muertos, obedientes a su llamado, estos judíos los muertos judíos que habían muerto antes de Jesús, eran judíos fieles a Dios, sellados. Y miren lo que pasó. Mira, muchos justos muertos obedientes, muchos, no justos, sí, justos, eran judíos, ¿verdad? Y muchos justos judíos muertos obedientes a su llamado, salieron testigos de que habían resucitado. Y no solamente, sigamos. Esos santos favorecidos y resucitados salieron glorificados al de la tumba. Eran escogidos y santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. Desde la creación hasta los tiempos de Cristo, esa gente que eran fiel a Dios, que eran siervos de Dios fieles, que esperaban el primer advenimiento de Jesús, fueron resucitados de entre los muertos. Ahí lo vimos en Mateo, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué manera? De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Cristo había resucitado, Dios escogió resucitar una compañía de la tumba para testificar que Jesús había resucitado y para declarar su gloria. Esos muertos fueron resucitados para una ocasión y misión, para testificar que Jesús era el que había resucitado de los muertos y había resucitado a ellos también. Eran para testificar de que Cristo era el Salvador del mundo. Esos seres resucitados eran de diferente estatura. Mira, wow. Esos seres resucitados eran de diferente estatura y forma. Eran gigantes, fuertes. ¿Por qué? Venían del tiempo de Génesis. Acuérdate que en el tiempo de Génesis la gente era más alta. El primer hombre, Adán y Eva, eran altos, no eran chiquitos como ahora somos nosotros, porque nuestros pecados nos han hecho chiquitos. El pecado del hombre, pues, nos ha hecho chaparros hoy en día. Se me informó que los habitantes de la tierra se habían estado degenerando en forma y belleza. Satanás tiene poder sobre la enfermedad y la muerte en todas las edades. La maldición ha sido cada vez más visible y el poder de Satanás se ha hecho más evidente. Los que vivían en los días de Noé y de Abraham se aparecían a los ángeles en su forma y su apariencia y su fortaleza. Pero cada generación sucesiva se ha vuelto más débil, más susceptible a la enfermedad, y su vida ha sido de más corta duración que la anterior. Satanás ha ido aprendiendo cómo perturbar y debilitar a la raza. Los santos que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús se aparecieron a muchos diciéndoles que se habían completado el sacrificio en favor del hombre, que Jesús, a quien los judíos habían crucificado y habían resucitado de los muertos. Y como prueba de sus palabras declararon: nosotros resucitamos con él, dice. Nosotros resucitamos con él. Las personas que resucitaron con Jesús dijeron y exclamaban que habían resucitado con él. Y dieron testimonio en el sentido de que por el poder de Jesús habían sido llamados a salir de la tumba. A pesar de los informes mentirosos que comenzaron a circular, la resurrección de Cristo no pudo ser ocultada por Satanás.
sus ángeles y los principales sacerdotes. ¿Por qué? Ese grupo santo resucitado de la tumba diseminó las maravillosas y gozosas nuevas. La mentira de Satanás no le surgió y le pagó dinero a quién, a los romanos para que callaran, pero no le surgió. ¿Por qué? Porque estos testigos fieles comenzaron a hablar las palabras y a predicar sobre Jesús. Y eran resucitados de los muertos. ¿Qué cosa? El mismo Jesús se manifestó también a sus apenados y descorazonados discípulos para disipar sus temores y infundirles gozo y alegría. A medida que las nuevas se difundían de la ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, los judíos y su vez temieron por sus vidas y ocultaron el odio que acariciaban en contra de los discípulos. Este es un tema profundo. Esto quiere decir que este es un fuerte clamor, un despertar al mundo entero, que Jesús resucitó de los muertos porque habían testigos que habían resucitado de los muertos junto con Él. Este es el fuerte clamor. Y en este tiempo que vivimos, cuando venga esas leyes del hombre, va a ser igual. Va a ser predicado este evangelio a todo mundo, a toda nación, tribu, lengua, y declaremos que Cristo viene pronto y que deben de prepararse, y mucha gente van a salir de sus iglesias religiosas llenas de apostasía, llenas de idolatría, y van a salir de allí a ser un pueblo remanente. Pero el diablo va a estar enojado y va a perseguir y va a haber mártires, pero nosotros, los fieles, los que estemos sellados, vamos a llegar hasta el fin. Primero Dios, que nosotros lleguemos hasta el fin. Su única esperanza para el poder esparcir su relato mentiroso, y los que deseaban que esa mentira fuera verdad y la creyeron. Pilato tembló y creyó el poderoso testimonio dado a los que Jesús había resucitado de los muertos, y de que él había levantado con él a muchos otros. ¡Ay! Pilato tembló. Y su paz se apartó de él para siempre. ¿Te acuerdas que se le había avisado a Pilato que no participara de la muerte de Jesús? Se le dicho a Pilato que no participara, y participó. Y ahora miedo, le entró miedo cuando supo que resucitó y se levantó otros muertos juntamente con él. ¡Wow! Claro, ¿cómo no se va a asustar? ¿Cómo no se va a temer? Por el honor mundano, por el temor a perder su autoridad. Se está hablando de Pilato, autoridad, y su vida entregó a Jesús a la muerte. Ahora estaba completamente convencido de que no era tan solo la sangre de un hombre común, inocente, de la cual él era culpable, sino que de la sangre del Hijo de Dios. El Pilato se dio cuenta que era realmente el Hijo de Dios ahí, hermano. Qué miserable, hermano. Miserable fue la vida de Pilato, miserable hasta que llegó a su fin. La desesperación y la angustia quebrantaron todo sentimiento de gozosa esperanza, y rehusó ser confortado, y terminó en la muerte más trágica. Pilato se perdió. Herodes se perdió, engusonado por ser malas personas. Mira, todo tiene su paga en la vida. Dios va a hacer pagar a todo aquel que ha engañado al pueblo de él y que lo ha oprimido y lo ha perseguido, y él va a hacer nuestra venganza cuando más los comiencen a matar y a perseguir. Dios va a mandar unas terribles 7 plagas. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Llegar hasta el fin, a ser fiel a Cristo Jesús. Sigamos leyendo. El corazón de Herodes se volvió más imperdido. El corazón de Herodes se volvió más imperdido
y cuando escuchó que Jesús había resucitado, no se preocupó mucho, dice. Mandó a matar a Santiago, y cuando vio que eso complacía a los judíos, arrestó también a Pedro, con la intención de matarlo. Mira lo que hizo este Herodes, malo, pero Dios tenía una obra para Pedro, y envió a su ángel y lo libró. Por eso Dios mandó a librar a Pedro, porque tenía una misión para él. Ahora bien, Herodes fue visitado por los judíos divinos. Dios lo hirió en presencia de una gran multitud mientras se exaltaba a sí mismo ante ella, y murió en una horrible muerte. Ahí donde murió Herodes, y murió ingusonado. Temprano en la mañana, antes de que hubiera luz, las santas mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando encontraron la pasada piedra que estaba a la puerta del sepulcro había sido removida, a que el cuerpo de Jesús no estaba allí, y sintieron en su interior que su corazón desmayaba, y temieron que sus enemigos se hubieran llevado el cuerpo. Y he aquí, 2 ángeles en vestidos blancos se pusieron junto a ellas, y sus rostros eran brillantes y relucientes. Comprendieron que la misión de las santas mujeres, y inmediatamente les dijeron que ellas estaban buscando a Jesús, pero él no estaba allí. Había resucitado y podían ver el lugar donde él había sido puesto. Las ordenaron que fueran y les dijeran los discípulos que el Señor iría delante de ellos a Galilea. Pero las mujeres estaban asustadas y atónitas. Con gran prisa corrieron hacia los discípulos y quienes estaban del duelo, y no podían ser consolados, porque su Señor había sido crucificado apresuradamente. Les dijeron las cosas que habían visto y escuchado. Los discípulos no podían creer que él hubiera resucitado, pero en compañía de las mujeres que habían llevado al enfermo corrieron precipitadamente hacia el sepulcro, y encontraron que verdaderamente Jesús no estaba allí. Allí estaban los lienzos, pero no podían ver, no podían creer que Jesús se había levantado de los muertos. Regresaron a la casa a la casa maravillados de las cosas que habían visto, y también del reporte que les habían traído a las mujeres. Pero María escogió demorarse cerca del sepulcro mediante en lo que le guardaban las nuevas pruebas. Su pesar aumentó y prorrumpió en su amargo llanto. Estaba triste y se inclinó porque no hallaban el cuerpo de Jesús, y las Marías estaban tristes, ¿verdad? Y inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Sus rostros eran brillantes y relucientes. Uno de ellos estaba sentado a la cabecera, y el otro a los pies, donde Jesús había descansado. Y le hablaron tiernamente, en una voz suave, amorosa y dulce, y le preguntaron, ¿por qué lloraba? Y ella replicó, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto? Y como se retiró del sepulcro como se retiró del sepulcro vio a Jesús de pie cerca de ella, pero no le reconoció. Ella no conoció a Jesús. Jesús le habló con ternura a María y inquirió acerca de la causa de su tristeza, preguntándole a quién buscaba.
Jesús le preguntó a María, ¿quién buscaba? Y ella, pensando que era el hortelano, que era un simple persona allí, le suplicó que si él si él se había llevado el cuerpo de su Señor, que le dijera dónde estaba el cuerpo o dónde lo había puesto, y ella entonces se lo llevaría de vuelta. Jesús le habló con su propia voz celestial y le dijo, María. Ella estaba familiarizada con el tono de aquella voz, que amaba, y préstame respondió, Maestro. Con gozo, alegría, estaba a punto de abrazarlo, pero Jesús se apartó y le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, cuando llegó, que supo que era el maestro, que iba a tocarle y abrazarle, y Jesús no se dejó tocar porque todavía no había ascendido al Padre. O sea, tenía que subir allá al cielo primero y luego bajar rápidamente. Pero miren lo que pasó aquí. Y le dijo, ve, diles a los hermanos y diles, subo a mi Padre, que va al Padre, y a vuestro Padre, que es vuestro Padre, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, que es el Padre de ellos, y a mi Dios, y a mi Dios, y a mi Dios, y a vuestro Dios, y al Dios de ellos, que es Jehová, que iba a subir al Dios de nosotros, a nuestro Dios. Gozosamente, ella se apresuró a dar las buenas nuevas a los discípulos. Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír de sus labios en su sacrificio y había sido aceptado que había hecho bien todas las cosas y a recibir de su Padre toda potestad en el cielo y en la tierra. Una nube de los ángeles rodeaba al Hijo de Dios, quienes ordenaron a las puertas eternas que se alzaran para que pudieran entrar en el Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba acompañado de esa resplandeciente hueste celestial, en la presencia de su Padre y rodeado de la excelsa gloria de Dios, Él no olvidó sus pobres discípulos que estaban en la tierra, sino que recibió poder de su palabra para regresar a ellos y impartirles su poder. Jesús subió al cielo a lo más que resucitó. Pero se le dijo a María que no lo tocara porque no había descendido el Padre. Él subió al cielo a recibir y también a decirle a su Padre que si él recibía el sacrificio que él ofreció a la humanidad, y su Padre lo aceptó y le dijo que sí, y entonces le dio poderes, hubo un poder ahí, dice, impartirles su poder, dice. El mismo día regresó, o sea, vamos a leer aquí, dice, okay, y vi mientras Jesús estaba acompañado de esas resplandecientes huestes celestiales en la presencia de su Padre, que era en el cielo y había subido al cielo, y rodeado a la excelsa gloria de Dios, Él no olvidó a sus pobres discípulos que estaban en la tierra, sino que recibió poder de su Padre. Ahí recibió poder de su Padre para regresar a ellos y impartirles de su poder. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos y les permitió que lo tocaran porque ya había ascendido a su Padre y ya había recibido poder. Entonces, por eso en otras versiones de la Biblia, en libros del Evangelio, que Juan, Lucas uno dice, en uno de los evangelios dice que no dejó que María lo tocara porque iba a ascender al Padre, ¿verdad? Y en otros libros dice que lo tocaron. Y aquí está bien explicado por qué. Porque Él ascendió al cielo. Ese es en uno de los libros de los evangelios donde dice que no lo tocara porque iba a ascender a su Padre. Ese mismo rato subió el Padre. Y entonces estuvo ahí
estaba ahí hablando con su padre si había aceptado el sacrificio de él para la humanidad, y dijo que sí, todo. Entonces el padre le dio poder, recibió más poder para regresar aquí a la tierra a acompañar a los discípulos por 40 días. Por eso después lo tocaron los discípulos, pudieron tocar, ¿verdad? Y aquí está bien explicado. Y les permitió tocar para que ya había, y les permitió que lo tocaran, para ya ascendido, porque ya había ascendido a su Padre y había recibido poder. Pero en ese momento Tomás no estaba presente. No recibió humildemente la informe de los discípulos, sino que con firmeza, lleno de confianza propia, afirmó que no lo creyera, a menos que pusiera sus dedos en las marcas de los esclavos y su mano de su costado, donde la lanza había sido enterrada, o sea, donde había sido cortado Jesús aquí en un hoyo que tenía, pues. En esto él mostró falta de confianza a sus hermanos, y si todos ellos hubieran requerido la misma evidencia, muy pocos habrían recibido a Jesús y creído en su resurrección. Pero era la voluntad de Dios que el informe de los discípulos fuera de uno a otro, y que muchos lo recibieran, y los labios de quienes habían visto y escuchado. Dios no se sentía complacido con una incredulidad tal. Cuando Jesús se reunió de nuevo con sus discípulos, Tomás estaba con ellos. Tomás era no quería creer porque quería verlo. Tomás estaba con ellos. El mismo momento que vio a Jesús, él creyó, pero había declarado que no estaría satisfecho sin que la evidencia del sentido del tacto se uniera de la vista, y Jesús le dio la evidencia que él deseaba. Jesús se la dio a Tomás. Tomás exclamó: mi Señor, mi Dios. Pero Jesús le reprochó por su incredulidad. Aquí dice, o sea, Tomás no tuvo suficiente fe para creer. Él tenía que haber tenido fe y creer, no quería ver la evidencia con sus propios ojos. Y por eso Jesús dice, lo aprovechó por su incredulidad. Le dijo Tomás: ¿por qué me has visto? Y por qué le dijo Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los bienaventurados, dice, son los que no han visto y sin embargo han creído. Bienaventurados los que no miran pero creen. Es lo que dijo Jesús. Y de esa manera vi que quienes no tuvieran una experiencia en los mensajes, ahora aquí está el mensaje, ahora se va a aplicar el mensaje del primero y segundo y tercer ángel. De esa manera vi que quienes no tuvieron una experiencia en los mensajes del primero y segundo ángel deben recibirla de aquellos que la tuvieron y seguir a la par de los mensajes. Y vi que esos mensajes han sido crucificados de la misma manera en que Jesús fue crucificado. Y como los discípulos declararon que no había salvación en otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, así también deberían los siervos de Dios declarar fielmente, sin temor, que los que acepten solamente una parte de las verdades conectadas con el tercer mensaje, deben aceptar gozosamente el primero y el segundo y el tercer mensajes, de la manera de que Dios los ha dado y no deben tener parte ni lote en el asunto. Me fue mostrado que mientras las santas mujeres estaban llevando el reporte de Jesús
había resucitado y la guardia romana estaba haciendo circular la mentira que los principales de los sacerdotes y los escribas habían puesto en sus bocas. En los discípulos habían venido de noche y mientras ellos dormían y habían robado el cuerpo de Jesús. Satanás había puesto esta mentira en los corazones, en los labios de los principales sacerdotes y en el pueblo, y el pueblo estuvo listo para aceptar su palabra. Pero Dios hizo que ese asunto fuera indiscutible y colocó este importante evento sobre el cual descansa la salvación, mas ella, toda duda, y donde fuera imposible que los sacerdotes y los escribas lo ocultaran. Muchos testigos fueron levantados de los muertos para probar que Cristo había resucitado, y Jesús permaneció por 40 días con sus discípulos, proporcionándoles gozo y alegría de corazón, y abriéndoles más plenamente las realidades del reino de Dios. Los comisionó para que llevaran un testimonio de las cosas que habían visto y oído. Con respecto a sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, que Él había hecho un sacrificio por el pecado para que todos los que quisieran pudieran venir a Él y hallar vida. Con tierna simpatía les dijo que serían perseguidos y afligidos, pero que encontrarían alivio al referirse a su experiencia, a recordar las palabras que les habían dicho. Les dijo que Él había vencido las tentaciones del diablo y que, ¿qué más? Y que había mantenido la victoria a través de las pruebas y sufrimientos, que Satanás ya no tendría poder sobre él, sino que dirigiría sus tentaciones y ejercería su poder sobre ellos y sobre todos los que creyeran en su nombre. Les dijo que ellos podían vencer así como Él había vencido. Jesús invistió a sus discípulos con el poder para realizar milagros y les dijo: aunque hombres impíos tendrían poder sobre sus cuerpos en ciertas ocasiones, Él enviara a sus ángeles para que los librasen, que sus vidas no les podían ser arrebatadas hasta que su misión no hubiese sido cumplida. Y cuando su testimonio hubiera llegado a su fin, podría ser que se requiriera que sellara con sus vidas el testimonio que habían llevado. Sus ancianos seguidores escucharon gozosamente sus enseñanzas. Evidentemente, obviamente, se deleitaban con cada palabra que salía de sus benditos labios. Entonces tuvieron la certeza de que Él era el Salvador del mundo, y cada palabra penetraba con el profundo impacto en sus corazones, y se afligían al tener que separarse de su bendito Maestro Celestial, que después de un cierto tiempo ya no escucharían palabras consoladoras y compasivas salir de sus labios. Pero nuevamente sus corazones se llenaban de amor y gran gozo cuando Jesús les dijo que Él iría a preparar mansiones para ellos, y vendrían otra vez y los tomaría a sí mismos para que pudieran estar siempre con Él. Les explicó que les enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, para guiarlos y bendecirlos y conducirlos a toda verdad, y alzó entonces sus manos y los bendijo. Mi querido hermano, ¿quieres hacer parte de este movimiento? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Cristo te ama, Cristo quiere salvar. Él quiere que tú seas parte del movimiento de Él, el movimiento de su pueblo. Remanente,
en los que guardan el testimonio, el que guarda su mandamiento, el testimonio de Jesús. Él te ama, Él murió por ti, por mí. Y esta es una historia profunda, lo que hemos leído en la Biblia hoy en día. Y es muy profundo. Todo está registrado en la Biblia, pero esto es muy profundo. Muy profundo. Y me ha puesto a mí en veces, cuando yo estudié este tema, para darlo el día de hoy, me tocó mi corazón más y más y más. Son temas bien profundos que Cristo, Él, por amor a sus escogidos, por amor a nosotros, Él murió en esa cruz y sufrió. Y resucitó a los muertos. Y hubo gente que testificó que fueron, porque esa gente resucitaron juntamente con Él en una resurrección especial. Y Satanás mentía al pueblo de que los discípulos se habían robado el cuerpo, pero habían muchos testigos que habían resucitado de los muertos junto con Jesús, que desenmascararon al diablo y a los judíos. ¿Qué cosas? Padre, vamos a orar. Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice a los oyentes que escuchen esta grabación. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Los que quieran aceptar a Cristo hoy en día, repitan después de mí en esta oración. Oh Dios, Cristo Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que murió por mí en esa cruz, que tu sangre puede limpiarme de todo pecado. Y yo creo que tú vienes por mí muy pronto, y yo creo que tú tienes suficiente poder de perdonarme y limpiarme y purificarme y cambiarme. Y yo te acepto como mi único Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Si oraste esa oración de salvación, ya estás salvo, pero tienes que mantenerte firme hasta la segunda venida. Y si es posible, te tienes que buscar una iglesia que predica las verdades presentes, una iglesia adventista de principios que todavía guardan que ellos enseñan estos preceptos, y te puedes bautizar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a cantar una alabanza antes de terminar, ¿verdad? Vamos a ver, de mi amante. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a vamos a cantar cuando suene la trompeta. Cantemos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor eterna traerá de ver. Llegarán los salvados ante el mando redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre yo ya me responderé. Resucitan gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias de desearles a gozar, y triunfantes estarán las naciones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Mi nombre me pondré. Trabajemos pues por Cristo, pregonando de su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Al final de la jornada con los santos del Señor, entraremos a la patria celestial. Cuando ya se pase
celebra.